Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. El día de hoy estamos muy gozosos porque hoy toca la reseña de la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes una semana más. Gracias a Dios por sus vidas y pues bueno, como cada semana les rogamos su gran apoyo hacia este video, primero suscribiéndose y pues activando la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos un video. Déjenos un like, un comentario de qué opinan acerca de esta Biblia, si la tienen, si la comprarían, por favor, y no olviden de compartirlo con algún ser querido. Bueno, pues ahora sí, empecemos la reseña. Ok, aquí tenemos la Biblia, es tapa gruesa. Vemos primeramente que es una Reina Valera 1960, tiene un cartoncito y dice Biblia de Estudio Herencia Reformada para la familia y el estudio devocional. Aquí en el lomito vemos que es de la librería o de la editorial, más bien dicho, Poema. Y en la parte de atrás dice una Biblia de estudio para alimentar tu alma, pensamientos para la familia y el estudio devocional en cada capítulo, 36 artículos acerca de cómo vivir una vida cristiana, una guía sobre cómo experimentar las verdades de la Biblia, una Biblia de estudio para instruir tu mente y todos los artículos que nos contienen, y una Biblia de estudio para descubrir tus raíces, un panorama de los 20 siglos de la historia de la Iglesia, que los veremos más a detalle, credos antiguos y el texto clásico de la Santa Biblia. Y pues bueno, aquí tiene un código QR. El cartón no nos ayuda de mucho, como vemos, pues nosotros cuidamos mucho las Biblias, aún así se nos ha pintado un poquito, entonces pues esta no le ayuda mucho, pero es para que vean cómo viene. Aquí al principio vemos que fue publicada en el 2018, así es que no tiene mucho esta Biblia. Y pues bueno, tenemos la edición tapa rústica, tapa dura, que es esta, sin mi piel café, y piel genuina en negra. Entonces, el índice, vemos la tabla de contenido, la lista de los artículos dentro del texto, que es importantísimo aclarar que esta Biblia está llena y llena de artículos. La verdad es que es de un trabajo impresionante y en lo cual queremos aclarar que sí es una Biblia devocional, pero no nada más nos quedemos en eso y ahorita la vamos a ver por qué. Lista alfabética de los libros de la Biblia, abreviaturas de los libros, bienvenidos a la Biblia de Estudio de Herencia Reformada, la herencia ayer y hoy por Miguel Núñez, los libros de la Biblia, y aquí vienen las ayudas del estudio, cómo vivir como cristiano, 20 siglos de historia de la Iglesia, credos y confesiones, la importancia de las confesiones de fe y leer la Biblia en un año, que es la parte de atrás, por así decirlo. Aquí tenemos la lista de artículos dentro del texto, lo que vamos a encontrar y bueno, sus subtítulos: la doctrina de Dios, la doctrina de la creación, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Iglesia y la doctrina de las últimas cosas. Después viene la lista alfabética de los libros de la Biblia, las abreviaturas y empezamos con un bienvenido a la Biblia de Estudio Herencia Reformada para la familia y el estudio devocional. Aquí es un artículo que pues bueno nos dice con qué propósito fue hecha esta Biblia por el editor general, que es Joel Beeke. Nos da una breve historia o el panorama del por qué se creó esta Biblia. Y después viene otro artículo que se llama La Reforma ayer y hoy. Nos dice la importancia de la Reforma, porque fue importante que bueno se iniciara una reforma y pues bueno cómo ha sido a lo largo del tiempo, pero de una manera muy breve por Miguel Núñez. Y el siguiente artículo que vemos es leer la Biblia experiencialmente, que la verdad es que a mí me gustó mucho este artículo porque nos dice que muchos empezamos a leer la Biblia o que hay personas que solamente leen la Biblia por tratar de pues sentirse un poco más intelectuales, pero que realmente el propósito de leer la Biblia y de estudiar la palabra de Dios como tal es aplicarla a nuestra vida y saber cómo pues bueno actuar en cualquier situación que nos pase a lo largo de la vida. Y así iniciamos el Antiguo Testamento.
y vemos una introducción al Pentateuco de una manera totalmente breve, pero la verdad es que es muy buena la introducción, y así empezamos con la introducción a cada libro de la Biblia. Génesis, que trae autoría, tema, propósito, temas de interpretación, que aquí sí está bastante larga la introducción, la sinopsis de lo que va a tratar el libro y un bosquejo muy pequeño. Y así empezamos con la escritura. De este lado está la escritura y en la parte de abajo nos da, digámoslo así, como un versículo a destacar, en la cual, por ejemplo, aquí capítulo 1, Dios crea el universo como un hogar bueno y ordenado donde la humanidad creada a la imagen de Dios pueda vivir y servirlo. Aquí está como el versículo a destacar que les comentaba, la creación de todas las cosas con Adán como cabeza, y aquí nos da la cita, y abajo nos da exactamente de qué va a tratar el capítulo primero, explicándonos a veces versículo por versículo, como ya lo hemos tratado en algunas otras Biblias de estudio, o sea, la verdad con una explicación muy buena. Miren, todo esto son los comentarios pues al pie, y hasta acá viene pensamientos para el culto personal y familiar de Génesis 1. Entonces aquí nos da de una manera en la cual nosotros lo podamos aplicar a la vida familiar, no tanto individual sino familiar. Pero también hay que tomar en cuenta que esta Biblia es preciosa porque fue creada para cada integrante de la familia, para que todos lo podamos estudiar a la vez, o también individualmente, pero para cada uno. ¿Okay? Viene también un artículo adaptado de Juan Calvino. Aquí dice: institución de la religión cristiana, de la creación y la gloria de Dios. Empieza el capítulo 2 y así nos va a ir diciendo con cada capítulo los comentarios al pie, y de esta manera una forma devocional. Esa sería la explicación. Entonces, si nos vamos a cualquier otro libro de la Biblia, eso es pues la forma en la cual lo vamos a estar manejando. De igual manera, aquí tiene la introducción que yo ya les comentaba antes, y en algunas cosas cambia lo de la introducción, ¿no? La información, por ejemplo, autoría, fecha, tema, propósito, sinopsis de los salmos, principales problemas de interpretación, la colección y el arreglo y la clasificación de los salmos. Esto que pues obviamente vemos, no lo vemos en los libros pasados, pero aquí también está el versículo pues destacado. Aquí nos dice, y empieza el Salmo 1 de qué trata, cómo poderlo aplicar en nuestra vida, y así va a ser con cada libro de la Biblia. Al terminar vemos que hay artículos, o sea, la verdad es que no paramos por artículos, lo cual hace que tanto nuestros devocionales como nuestro estudio esté completamente a profundidad. Aquí en el último libro del Antiguo Testamento vemos que viene un artículo que ocurrió entre los testamentos, que es un artículo muy breve, pero que nos da una idea de por qué pasó este silencio de 400 años entre un Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Empezando el Nuevo Testamento, tenemos otro artículo que es una introducción a los Evangelios y a Hechos, que también es muy breve. Y empezamos con el libro de Mateo, de igual manera con la misma introducción que hemos visto en los libros pasados. Por ejemplo, en este caso, en la introducción de Mateo, vemos que el bosquejo es aún más largo que lo que nos manejaban en Génesis, por ejemplo, o en algunos otros libros del Antiguo Testamento. Miren, vamos a ver un poquito acerca de lo que les estamos diciendo para que vean más o menos cómo es, pues los comentarios que nos traen, ¿no? La primera persona, la persona de Jesús, el Mesías, que es del versículo 1:1 al 4:11, y el capítulo primero dice: se presenta la genealogía de Jesús, quien es el cumplimiento de la simiente prometida de Abraham. Mateo registra su nacimiento milagroso.
esposo. Y aquí nos viene la cronología de Jesús, hijo de David y Abraham, y nos vienen las referencias. Como tal, no vamos a manejar las referencias ahora aquí como estamos acostumbrados, sino que las referencias van a ir dentro de los comentarios que nos hacen. Aquí el versículo 1:1 nos dice: libro de la genealogía similar a Génesis 2:4, y nos vienen un buen de referencias porque sabemos que empieza con obviamente la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora, en la parte aquí al final, por así decirlo, del capítulo 1, dice: pensamientos para el culto personal y familiar, Mateo 1. A menudo es tentador pasar por encima de las largas cronologías de la Biblia, sin embargo nos ayudan a ver que la venida de Cristo ya está prevista en el Antiguo Testamento. O sea, nos dice o nos explica el por qué a veces no debemos saltarnos, ¿no?, los nombres de las cronologías que vienen. Ahora viene: la obra de la salvación de Jesús está en el frontal de los evangelios. Mateo registra las palabras del ángel: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 21. Y así en el punto número 3, aunque su nombre personal es Jesús, el título real de Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. En la persona y obra de Jesús, Dios venía para morar o plantar su tabernáculo entre su pueblo. Entonces nos da una pequeña, por así decirlo, un resumen general y en una manera muy breve y de una manera muy entendida de lo que trata el capítulo 1. Y así nos vamos con todos los capítulos, pero en algunas no siempre es así. En algunas vienen hasta preguntas para que en familia lo puedan trabajar. Aquí el artículo La Trinidad también nos explica el por qué manejamos y nosotros creemos en un Dios trino, obviamente, porque pues se ha establecido muchas veces que pues no se debe de creer en un Dios trino, y por supuesto que sí. Esa es una idea muy, muy errónea, ¿no? El pensar que nuestro Dios solamente es uno y que no habitan tres personas divinas en él. Entonces así vamos a tratar o más bien trabajar con cada libro de la Biblia. La verdad es que tiene un buen de artículos, un buen de comentarios, un buen de preguntas, un buen de pensamientos que podemos aplicar a la vida cristiana, y sobre todo a mí me encanta que esta Biblia fue diseñada para unir a la familia como tal. Otro detalle a destacar es que realmente esta Biblia está tan bien pensada y tan bien estructurada que cada libro tiene un artículo relacionado a lo que se está hablando. Por ejemplo, Apocalipsis, el artículo ya hasta el final nos habla del cielo. El cielo es el lugar de la morada y nos dice como tal cuando estemos en la presencia de Cristo cómo vamos a vivir y más o menos cómo va a ser el cielo, o la manera en la cual nos estamos imaginando. Entonces la verdad me encanta. Y por ejemplo aquí encontramos en la parte final una pregunta de las cuales yo les decía, ¿no?, que también se usaba en el pensamiento para el culto personal y familiar. Aquí nos da la referencia, es Apocalipsis 22, que es el último capítulo, y nos habla de la Biblia. Es un libro sin igual porque es la palabra de Dios. Y aquí nos viene una pregunta: ¿cómo puede un cristiano mostrar con su vida que ha recibido la Biblia como la palabra de Dios? Y aquí nos viene como tal la explicación, ¿no? Si ahorita nos hicieran esa palabra, ¿cómo podemos decirla? Pues yo podría contestar que la manera en la cual hemos aprendido a vivir con Cristo. Las ayudas de estudio hasta el final de la Biblia, la verdad es que, vean, estamos llenas de artículos que la verdad es muy, muy buena esta Biblia. Empezamos cómo vivir como cristiano la venida de Cristo, que aquí no nos habla como tal de la segunda venida de Cristo, sino nos habla de cómo el creyente acepta a Cristo y empieza a venir a Él, ¿no? Cómo nos identificamos o empezamos a tener una identidad a Cristo, pero que tenemos que pasar por el perdón y la reconciliación, el arrepentimiento de nuestros pecados, y entonces viene la reconciliación de Cristo. Y viene la unión con Cristo, experimentar la justificación y la adopción que tenemos ahora como una nueva criatura
en Cristo, creemos en la santificación, tener seguridad y preservar, leer las Escrituras, por qué y cómo orar, adoración y medios de gracia, la comunión de los creyentes, cómo nos consideramos a nosotros mismos, el amor de Dios. La verdad es que si lo analizamos, es una guía como desde que tú empiezas a aceptar a Cristo, cómo es que el cristiano empieza a vivir. Pero no nos quedemos con la idea simple de que solamente es para primerizos y pues aquí nos van diciendo la guía. No, sino realmente tenemos ya sea poco o mucho tiempo de convertidos, podemos ver y pensar si hemos seguido la vida en la cual Cristo nos ha mandado a vivir. El temor de Dios, vivir por los 10 mandamientos, el contentamiento piedoso, la abnegación, la humildad, cómo matar el orgullo, sobrellevar la crítica, soportar la aflicción, el abandono espiritual, que esto es lo que les digo, que el abandono espiritual pues sabemos que es también para los que ya llevan tiempo en el camino, huir de la mundanalidad, luchar contra la recaída, el culto familiar, ser un esposo como Cristo, ser una esposa piadosa, mostrar hospitalidad, criar a los hijos en el Señor, ser un abuelo cristiano, honrar a tus padres. Por eso le digo que esta Biblia es preciosa porque tiene para todos. Servir a Dios en el trabajo, usar bien el tiempo de ocio, testificar de Cristo, defender nuestra fe, enfrentar la enfermedad y la muerte, vivir positivamente y vivir para la gloria de Dios. Entonces es una guía de cómo como cristiano pues debemos aprender a enfrentar los obstáculos, así también como las alegrías y cómo movernos en el ámbito familiar también, así también como social. Y después nos viene 20 siglos de la historia de la iglesia, que a mí esto me encanta. Empieza desde el siglo I, desde los fundamentos apostólicos, nos empieza a decir cómo la iglesia primitiva se fue, pues digámoslo así, expandiendo, y todos los obstáculos y las situaciones por las cuales ha ido cambiando, ¿no? La iglesia de mártires y confesores, en el siglo III la persecución, herejía, orígenes, el siglo IV los comienzos del imperio cristiano. La verdad es que sí nos da la historia, y pues ya obviamente nosotros podemos irlos buscando en algunas otras fuentes y estudiar más a detalle, ¿no? Aquí en el siglo XVI, Lutero, Calvino y la Reforma. Aquí empieza, ¿no?, la Reforma. El siglo XVII, la Reforma de la Iglesia en Inglaterra. El siglo XVIII, el Gran Despertar. El siglo XIX, comienzos de la teología moderna y los edificadores del reino. Y aquí podemos ver que, la teología tuvo que esperar un muy buen tiempo para pues empezar a florecer, ¿no? Y el siglo XX, la era de las paradojas. Aquí llegamos a la parte de los credos y las confesiones. Es muy importante poder estudiar estos credos porque a veces hemos visto que también se sacan de contexto bastantes cosas, y la verdad es que es bien importante estudiar, ¿no?, a detalle. La importancia de las confesiones de fe, nos vienen los credos de los apóstoles, credos de Niceno, credo de Atanasio, confesión belga, catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, confesión de la fe de Westminster, catecismo menor de Westminster, catecismo mayor de Westminster y la confesión bautista de fe. Entonces aquí nos dice de una manera breve por qué es la importancia de la confesión de fe, y es importante aclarar esto: ningún credo sino la Biblia. Este es un clamor que se escucha a menudo entre creyentes evangélicos, movidos en el mejor de los casos por el temor a que el uso de una confesión de fe suplanta la palabra de Dios o se le equipare en importancia y autoridad. Y ciertamente no podemos aceptar que ninguna declaración doctrinal humana sustituya o se equipare con la Escritura. Y la verdad es que aquí nos da el por qué son las confesiones, y la verdad nada que ver con suplantar la palabra de Dios. Está establecida y sabemos que es la base de todo,
pero la importancia, ¿no?, de las confesiones de fe. Y aquí nos dice, porque son necesarias para promover la unidad en la iglesia, porque son necesarias para la proclamación y la defensa de la verdad, para el mantenimiento del orden de la iglesia, para evaluar a los ministros de la palabra, para darnos un sentido de continuidad histórica. Y empezamos con el credo de los apóstoles, el credo de Niceno. Aquí nos vienen pues todos los credos, la confesión belga, y nos viene incluso hasta los artículos dentro de la confesión belga, ¿no? O sea, la verdad es que está bien detallado esto. Miren, por ejemplo, en el artículo 27 dice la Santa Iglesia Católica, y uno pudiera decir, ¿qué está pasando aquí? Pero la verdad es que por eso la importancia de poder estudiar, porque la palabra católica no se refiere a la religión que nosotros actualmente conocemos, sino la palabra católica como tal significa verdad. Y no olvidemos que la iglesia primitiva, los apóstoles, los padres apostólicos, decían que la verdad o el evangelio de Jesucristo era la católica. ¿Por qué? Porque era una verdad absoluta. Entonces se ha distorsionado y pues bueno, la católica no hace referencia a la religión, sino a la palabra como tal. Y aquí nos viene como, pues no especificado esto, pero sí nos viene a decir que obviamente la fe en Cristo es la verdadera. Y aquí, por ejemplo, en el artículo 33 nos habla de los sacramentos, que algunas veces hemos pensado que hay muchos sacramentos, y no, la verdad es que simplemente nos dice que hay dos, que es el bautismo en Cristo y la Santa Cena de Jesucristo. Y aquí nos viene como tal las referencias que hacen verdadero esto que nos están diciendo. También todo basado en la Biblia. Aquí nada se inventa, sino todo es basado en la Biblia. Y aquí vemos todas las referencias. Aquí vienen los demás credos y pues bueno, los catecismos. Y cerramos con la Confesión Bautista de la Fe de 1689, donde también nos vienen cada uno de los artículos. Y hasta la parte de hasta atrás viene Lee la Biblia en un año, que es un programa de un año en la cual nos van a apoyar. Esta Biblia no contiene mapas como tal, pero la verdad es que pues es totalmente recomendada. Hace una cierta similitud a la Biblia de estudio de la Reforma de Sproul, que la verdad son un poco similares. Pero la verdad es que esta está muy enfocada a lo devocional, a cómo aplicarlo a tu vida diaria y sobre todo, pues digámoslo así, en familia. Y la verdad tiene estos aspectos que a mí me han encantado muchísimo, lo cual les recomiendo. Y sobre todo recomiendo que, como siempre les decimos, leamos la Biblia a fondo y pues que llevemos nuestro estudio un poco más allá, ¿no? Para conocer más la palabra del Señor. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperamos que te haya gustado. Déjanos saber en los comentarios si la tienes, la adquirirías o qué piensas de esta Biblia como tal. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente.